Buenas noches a todos los presentes. Antes de iniciar con la sesión, me gustaría, por favor, si me pueden confirmar por el chat si me escuchan correctamente.
Perfecto, muchísimas gracias por la ayuda. Gracias al programa de educación continua y oferta académica que les brinda GENUP Educación Continua, con el propósito de fortalecer sus conocimientos y acompañar en la actualización profesional a todos los colegas, nutricionistas dietistas y nutriólogos de toda Latinoamérica, es que nos damos lugar hoy para agradecerles su participación constante en nuestra serie de webinars gratuitos. Un placer para mí poder compartir en esta ocasión con todos ustedes. Les damos la bienvenida y estamos muy agradecidos de que puedan estar presentes aquí en este webinar. Más que añadir, voy a pasar a darles las indicaciones sobre este webinar. Y como indicaciones previas, les solicito por favor, para quienes nos escuchan por Zoom, puedan mantener sus micrófonos apagados durante la sesión para evitar interrupciones, por favor. Luego vamos a pasar al desarrollo del tema en sí mismo. Luego vamos a pasar a un bloque de preguntas y respuestas al finalizar el desarrollo del tema. Y para la sección de preguntas y respuestas pueden ir dejando sus dudas, comentarios o preguntas durante el transcurso de la sesión a través del siguiente enlace que le van a compartir ahora por el chat del Zoom. Para quienes no se estén familiarizados todavía con la plataforma del Lido, deben ingresar por el enlace o a través de www.eslido.com con el código GENUP para poder ir dejando sus preguntas a ser respondidas durante la sesión. Bien, dejando en claro la estructura de la sesión del webinar, procedo a darle la bienvenida a la colega maestra Mónica López Talavera, licenciada en nutrición, que nos acompaña desde México. Y es licenciada en nutrición por la Universidad Autónoma del Estado de México, cuenta con una certificación en nutrición clínica por ESPEN, es maestra en ética por la Universidad Autónoma del Estado de México, es miembro del Colegio Mexicano de Nutrición Clínica y Terapia Nutricional, bien socio no médico de la Asociación Mexicana de Gastroenterología, investigadora en nutrición clínica y ética, asistente editor de la revista de Nutrición Clínica y Metabolismo, coautora del Código de Ética del Nutricionista Clínico de FELAM. Bienvenida, colega Mónica, es un placer para nosotros poder contar con su participación en la noche de hoy. ¿Nos escucha ahí? Hola, buenas noches a todos. Sí, sí, escucho bien. No sé si me escuchan bien. Para que nos confirmen por el chat, por favor, si se escucha bien la colega Mónica. Perfecto. Entonces, si es que ya se escucha bien, le damos el pase para que pueda proyectar su presentación. Muy bien. Bueno, pues buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Está lloviendo mucho aquí en donde me encuentro, entonces voy a tener apagada mi cámara durante la presentación. Ya al final, con preguntas y respuestas, si me da el ancho de banda, pues entonces con gusto reinicio video. Pero bueno, mientras tanto, voy a estar participando prácticamente sin verme. El día de hoy vamos a platicar acerca de un tema que a mí me gusta muchísimo, que son los pacientes con ostomías. Tiene ya más de 3, 4 años que he manejado estos casos, me llegan muchísimo y pues bueno, voy en parte a platicarles un poquito de mi experiencia al respecto y por otro lado, pues también algunos aspectos teóricos que debemos de comprender, especialmente porque son pacientes que no podemos tener un abordaje como en cualquier paciente posoperatorio. Siempre debemos de estar buscando aquí, aparte de que tenga una buena tolerancia a la alimentación y que también tenga una protección en cuanto al riesgo de una protección en cuanto al riesgo del estado nutricional, pues también estar cuidando que el estómago esté funcionando correctamente, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a platicar. Si pudieran hacerme el favor de mantener micrófonos apagados, estaría excelente. Entonces, comenzamos. Me parece que estas indicaciones ya se las dieron. Para preguntas y respuestas pueden entrar a esta página de slido.com, poner el código de GENUP y por ahí estar escribiendo las preguntas. Igualmente yo no tengo ningún problema si también llegan a tener alguna que se escriba aquí en el chat, pero por control y logística, pues es más práctico en esta página web. Entonces, pues bueno.
Ya me presentaron. El contenido de de la sesión me voy a llevar lo más posible que sea resumido de una forma muy clara para no estar dando muchas vueltas. Primero vamos a ver muy rápido cómo se está definiendo el estoma intestinal. Hay que ver también cuál es el objetivo de la formación de estos estomas, cuáles son las características del gasto que vamos a estar buscando dependiendo cuál sea su localización, las complicaciones más frecuentes que llegan a presentarse. ¿Qué sucede cuando tenemos estomas de alto gasto? Que esto prácticamente es lo que a mí me llega en la consulta. Es una complicación sumamente común y muchas veces no se sabe muy bien cómo debe ser ese manejo nutricional. Entonces vamos a enfocarnos un poquito más en cuanto a complicaciones en ese manejo del alto gasto y por último pautas nutricionales generales con algunas guías que les recomiendo que puedan consultar en la red que están completamente gratuitas y accesibles para todos, ¿no? Entonces, comencemos con qué son. Si se dan cuenta, pues bueno, aquí tenemos referencias que están bastante actualizadas. Tenemos 2019, 2018, la más antigua podríamos tomarla como la que tenemos de 2008. Y pues bueno, en sí todos están en la línea que un estoma es una anastomosis que se realiza entre un segmento intestinal y la piel y esto pasa a través de un orificio que se hace en la pared abdominal. Esto, pues bueno, nos va a estar generando una interrupción en el proceso de absorción por una discontinuidad que tenemos en el intestino. Entonces, dependiendo en dónde se encuentre esta interrupción, vamos a tener que estar considerando cuáles pueden ser las posibles deficiencias de los pacientes. Obviamente, mientras más lejana sea la formación del estoma, pues entonces vamos a tener menos riesgo de que se pierdan ciertos nutrimentos, específicamente los micronutrimentos, algunas vitaminas, algunos minerales, pero mientras sea más proximal o sea más alta la formación de este estoma, pues entonces vamos a tener más riesgo de que pierdan vitaminas, de que pierdan minerales, que tengan una pérdida incluso de ácidos grasos, de proteína. Entonces sí debemos de considerar cuál es el sitio en el que se está realizando. Ahora, ¿cuáles son las causas? Antes de entrar a la parte de nutrición, necesitamos imaginar cómo o empezar a identificar cómo está comportándose el paciente al que se es candidato para que se le realice un estoma. ¿Por qué? Porque a partir de ahí nosotros podemos empezar a tener una idea de si es un paciente que tiene riesgo de nutrición o en su estado nutricional o no. Puede haber algunos factores que pueden ser como que nos pueden llegar a generar confusión. Entonces, si tenemos diagnósticos principales, por ejemplo, con una colitis ulcerativa, que es también muy común, enfermedad de Crohn, que llegue a haber algún cáncer, algunos otros, por ejemplo, divertículos, eso también puede ser una causa, procedimientos de emergencia. Entonces, estos diagnósticos iniciales, pues debemos de considerar, ¿hay riesgo de malnutrición? Podemos decir que sí, por ejemplo, en las enfermedades inflamatorias intestinales, por supuesto que hay riesgo de malnutrición porque tienen pérdida de peso previa muy rápida, tienen poca tolerancia a algunos alimentos, no están consumiendo todo lo que necesitan, tienen una deshidratación constante. Más adelante nos dicen, bueno, pero pues es que tienen un IMC dentro de la normalidad, ¿no? Están en 23.9. Sí, pero recordemos que el IMC no me puede ser un dato confiable porque no sé en realidad ¿qué me está reflejando? Me está reflejando a lo mejor tejido adiposo, me está reflejando a lo mejor retención hídrica, me está reflejando tal vez la masa muscular. ¿Qué es lo que me está reflejando ese IMC? Entonces, yo no me puedo ir confiado con que tenemos un IMC dentro de la normalidad cuando en realidad, pues bueno, el paciente está en un proceso de desnutrición activo. Ajá. Hay que considerar posibles alteraciones de ingesta alimentaria, sí, siempre, principalmente cuando tenemos, por ejemplo, cáncer, hay actividad tumoral, el tumor está también empezando a crecer, está muy grande, entonces eso genera que el paciente no quiera comer porque se llena muy rápido, porque empieza a generar obstrucciones, porque llega a tener intolerancias, vómito o tienen miedo, por ejemplo, en el CUSI de comer porque luego tienen que ir al baño, tienen diarreas continuas. Entonces, todo eso son factores que sí me están alterando la ingesta alimentaria. Y la pérdida de peso, pues es algo que siempre va a estar presentando este tipo de
pacientes con estos antecedentes, ¿no? Todavía una cirugía de emergencia, pues bueno, a lo mejor era previamente sano, fue tal vez por algún trauma abdominal que se tuvo que tomar la decisión de generar un estómago. Pero si nosotros nos enfocamos en pacientes con enfermedades crónicas, definitivamente son pacientes que tienen riesgo de malnutrición. Y esto nos está obligando tanto a nosotros de nutrición como el personal de salud, nuestro equipo multidisciplinario, que nos llamen en el momento indicado, que es desde que el paciente está ingresando o se va a programar para la cirugía, porque ya saben que es altamente probable que se esté generando un estómago, ¿no? Entonces, pues bueno, las causas, ya desde ahí entender un poquito qué es lo que sucede detrás de, pues nos va a permitir empezar a imaginar qué es lo que vamos a hacer con la intervención nutricional. Y el objetivo normalmente lo están considerando, por un lado, puede ser para mejoría de calidad de vida, tal vez en pacientes oncológicos, pero también llegan a utilizar este procedimiento cuando hay alto riesgo de que una anastomosis después de una resección intestinal no pueda cicatrizar correctamente. Entonces, esto de alguna forma es como una protección contra una dehiscencia que puede llegar a generar ¿cómo se llama? Que tengamos fugas de esa anastomosis y, pues, bueno, tengamos un peor desenlace, ¿no? Entonces, ahí es donde el equipo quirúrgico es donde llega a tomar la decisión, pero nosotros debemos de estar considerando que, pues, bueno, independientemente de cuál sea la causa, pues, vamos a tener 2 tipos, más comunes de lo que serían las ostomías. Por un lado tenemos la ileostomía y por otro lado tenemos la colostomía. Sí tienen diferencias importantes que debemos de considerar para saber qué es lo que yo le voy a decir a mi paciente que tenemos que buscar, cuál va a ser nuestra meta. Entonces, por un lado, si nosotros nos fijamos en el gasto, pues de la ileostomía va a ser un gasto semilíquido, pastoso. Al final de la presentación, que sea al final, les tengo unas imágenes para que veamos la diferencia entre un líquido a un semilíquido o pastoso. Y, por ejemplo, si es colostomía, pues va a ser formado. Es pastoso mientras está más próximo al intestino delgado, pero mientras más alejado se encuentre, esté más distal, entonces vamos a tener un gasto más formado. Prácticamente consistencia, se puede decir, normal. En cuanto al volumen, pues depende mucho los autores. Hay algunos que dicen que la ileostomía está controlada cuando gasta entre 500 a 800. Ahorita varios ya están empezando a considerar que hasta 1200 mililitros al día en una ileostomía es una ileostomía controlada. Mientras por la parte de la colostomía, pues son de 600 a 800 mililitros al día. La frecuencia también va a variar porque en la ileostomía vamos a tener que se forma este gasto varias veces al día y la colostomía una vez al día, aunque aquí dicen que depende mucho también de qué tipo de alimentación esté llevando el paciente. El aroma, supuestamente en la ileostomía es ocasional. De hecho, hay algunos reportes que dicen que no huele. Sin embargo, sí tienen bastante aroma y también depende mucho de qué alimentos son los que el paciente esté consumiendo. Por ejemplo, si consume muchas grasas, si consume a lo mejor muchos condimentos, si consume pescados, si consume enlatados, pues entonces eso va a hacer que huela todavía más el gasto. Y la colostomía, pues es el aroma característico de las heces fecales. En cuanto a pérdida de nutrimentos, vamos a encontrar que en la ileostomía hay más riesgo, por lo que les comentaba, pues ahí tenemos más riesgo de que se pierdan lo que son vitaminas, minerales, agua, nutrimentos, macronutrimentos, a diferencia de la colostomía, que mientras más colon tengamos disponible, pues entonces vamos a tener muchísima mayor absorción de estos nutrimentos y pues va a ser poco probable que llegue a haber una pérdida importante de nutrimentos, más allá de lo que sería lo normal. En cuanto al riesgo de complicaciones, pues es mayor en la ileostomía, en la colostomía casi no se están documentando, que lo más común podría ser que haya constipación. Sin embargo, las obstrucciones son más comunes en la ileostomía, los altos gastos son más comunes en la ileostomía. En cuanto a complicaciones frecuentes, pues bueno, como les comento, puede ser el alto gasto y en la colostomía es la constipación. Entonces, si se dan cuenta, ya desde aquí tenemos que empezar a diferenciar qué características voy a estar buscando en una ileostomía y qué características voy a estar buscando en una colostomía. ¿Qué tan permisivos son? Pues bueno, eso también deben de comentarlo con su equipo quirúrgico.
Y pues nuevamente aquí podemos observar que son referencias pues bastante actualizadas, ¿no? 2022, 2021. Ahora, las complicaciones, aquí nos están refiriendo que podemos encontrar unas que están muy documentadas, que son las más frecuentes. Estas llegan a desarrollarse en 70 al 80% de los pacientes que tienen estoma, principalmente en ileostomía, y pueden ser necrosis, dermatitis. De hecho, para la dermatitis, pues bueno, también al ratito les doy un tip. Obstrucción, retracción y prolapso o hernia en el sitio del estoma, y las que son menos estudiadas o poco documentadas que nos mencionan ellos es el desequilibrio electrolítico, la falla renal aguda y la malnutrición por estoma de alto gasto. Todo esto es común verlo en la práctica. A lo mejor no está documentado, pero siempre tiro por viaje llega primera consulta con paciente ostomizado. Hay que buscar cómo están los electrolitos, hay que ver cómo está la función renal y también cuánto está gastando el estómago, porque normalmente cuando llegan a nutrición es porque ya tienen alguno de estos problemas y ya tienen también un historial de reingresos hospitalarios. Entonces, eso siempre debemos de estarlo considerando. Ahora, debemos de tener mucho cuidado, porque algunas veces van a llegar pacientes, como estaba en la tabla anterior que decía, que tienen un IMC dentro de la normalidad, entre 23, 22, decimos, bueno, pues está bien. Sin embargo, hay que recordar que si hay un alto gasto, hay una alta pérdida de nutrimentos. También hay nitrógeno perdido, aparte de los electrolitos. Entonces, eso es lo que debemos de estar considerando. ¿Cuáles son las complicaciones más comunes de la colostomía? Pues lo más documentado está en la constipación, y ahí lo que recomiendan es aumentar la fibra, considerar cuánto es el agua que se está consumiendo y también la actividad física. No va más allá como de las recomendaciones de población general. Formación de gas o mucho aroma también en el gasto, pues aquí es más el abordaje o la visión alimentaria. ¿Qué es lo que estás comiendo? A lo mejor mucha cebolla, si estás consumiendo leguminosas, bebidas carbonatadas, esas también llegan a generar mucho gas, que mastiquen chicle, que mastiquen y estén hablando al mismo tiempo, que tomen agua con popote, todo eso hace que también tengan mayor producción de gas. Y también aquí un estudio interesante que me encontré no fue tanto de la parte de ileostomía, sin embargo, aquí en la colostomía es algo que no quise dejar pasar por alto, porque tanto al paciente de colostomía como de ileostomía puede llegar a identificarse con estas complicaciones que son las psicosociales. Y esto no me voy a meter mucho, pero sí debemos de tomarlo en cuenta, porque son pacientes que por ese procedimiento que tuvieron está cambiando toda la funcionalidad para ellos de su cuerpo, cómo están observándose a sí mismos, cómo están considerándose, si son normales, si no son normales, si están enfermos, si los van a criticar, qué van a decir. Entonces, todo eso no es para que nosotros de nutrición tengamos un abordaje de la parte emocional, de la parte psicológica, pero siempre es muy importante que trabajemos de la mano con psicología, porque eso también nos va a permitir tanto a nosotros como a equipo médico tratante que tengan un mejor apego a los tratamientos. Y es que se ha visto que los pacientes incluso han llegado a considerar el suicidio del impacto tan fuerte que es ya no tener una función intestinal normal, por así decirlo. Entonces se sienten rechazados, se sienten solos, tienen ansiedad de qué va a pasar, están deprimidos, se aíslan, tienen miedo porque a lo mejor les van a decir algo, miedo porque se les puede obstruir, miedo porque pueden tener un reingreso hospitalario, porque pierden el trabajo, no pueden estar bien con sus parejas, con su familia, es muy caro el cuidado. Entonces son muchas cosas que debemos siempre de tomar en cuenta para que no las dejemos pasar por alto. Ahora, ileostomía. Estos son las complicaciones que más están documentadas, específicamente el estoma de alto gasto. Y pues bueno, ¿qué es lo que han visto? Que los factores de riesgo para que un paciente llegue a desarrollar un estoma de alto gasto son todas estas. Puede ser, principalmente ahorita están detectando mucho pacientes con diabetes que no tienen un buen control glucémico,
ellos son los que han tenido más alto riesgo. Obviamente, si tienen intestino corto, también enfermedad inflamatoria intestinal, si están utilizando procinéticos, si tienen sepsis, si a lo mejor tienen Clostridium, si hay obstrucción de ese estómago, que sean mayores de 65 años, mujeres, o que hayan realizado una colectomía total. Y aquí están dividiendo o clasificando este desarrollo de alto gasto en dos. Puede ser una formación o un desarrollo temprano de este alto gasto, que son en las primeras 3 semanas postquirúrgicas, o una formación o una presentación tardía, que es después de la semana 13 en adelante postquirúrgica. Y el riesgo o lo que se ha visto asociado a este estoma de alto gasto es que hay más readmisiones, hay más días de estancia hospitalaria, obviamente, y hay mayor carga de malnutrición, tanto riesgo como de agravar esa malnutrición que a lo mejor ya tenían desde el ingreso y no se detectó a tiempo. Y recordemos que la malnutrición es un factor de riesgo de mortalidad, ya no nada más de que el paciente se me complique, sino que incluso puede llegar a la muerte. No debemos de dejar pasar por alto. Por favor, si su paciente va a tener programada una cirugía de este tipo o fue por urgencia y la tuvieron que realizar, entonces nutrición debe de estar ahí presente y ustedes de nutrición tenemos que estar ahí todo el tiempo buscando que el paciente pueda tener su soporte nutricional adecuado. ¿Cómo lo definen aquí el alto gasto? Pues también hay algunos autores que dicen que deben de ser más de 2 litros al día, otros dicen que va a ser de más de 1,5 litros 2 días consecutivos. Obviamente este 1,5 litros va a ser gasto al día, pero yo he visto unos pacientes que gastan 3, 4, 5 litros al día y nada más no se puede detener con nada más que con disminución de vía oral o suspensión total, iniciar con nutrición parenteral, pero pues bueno, desgraciadamente no todos tienen ese recurso ni la posibilidad, ¿no? La definición que más se utiliza es esta, que es un gasto mayor a 1,5 litros al día en 2 días consecutivos, y el riesgo de estar desarrollando este cuadro de alto gasto es una deshidratación, pérdida de electrolitos, malnutrición, como ya lo había comentado, deficiencia de vitamina B12, vitamina B9. Ojo con la vitamina B12 y las grasas, porque esas se pierden más cuando se elimina de 60 a 100 centímetros de íleon terminal. También puede haber pérdida de magnesio y de hierro. Entonces debemos de tener un monitoreo que vaya más allá de lo que nosotros estaríamos considerando como cuánto está comiendo al día mi paciente, cuánto pesa mi paciente, sino que tengo que ver cómo es la composición corporal de mi paciente y cómo está la parte bioquímica también. Em, ¿Cuáles son las teorías de que pueda llegar a desarrollarse este estoma de alto gasto? Por un lado tenemos que está relacionado con los ácidos biliares, porque dicen que, bueno, no dicen, lo que sucede después de una resección es que no hay una reabsorción de ácidos biliares, entonces eso está inhibiendo también la absorción de los lípidos, y no nada más de los lípidos, sino también de las vitaminas liposolubles. Eso genera que haya una hidroxilación o desaturación de los ácidos grasos, también por las bacterias intestinales, y al final vamos a tener un aumento de secreción de fluido y también de electrolitos. Entonces, pues eso es algo que puede estar generando el alto gasto. Por otro lado, también están teorizando que puede ser por el neuropéptido que se está liberando en ileón terminal, y este tiene la capacidad o la función de inhibir el apetito, también inhibe la motilidad y vamos a tener una secreción controlada de electrolitos. Pero ¿qué sucede? Cuando no hay ileón terminal, entonces no vamos a tener esta inhibición de motilidad, lo que vamos a tener hipermotilidad y también hipersecreción. Y eso nos va a generar que el gasto aumente. Estas son las dos como explicaciones posibles que encontré hasta el momento de qué es lo que puede estar generando ese alto gasto. Entonces, debemos de identificar cómo es este paciente que está desarrollando el alto gasto. Definitivamente no va a ser un paciente que absorba por completo, porque vamos a ver que tiene la característica que aunque consuma poquito, va a estar gastando mucho. ¿Sí? Si estuviera en absorbedor neto, por así decirlo, va a haber menor gasto, aunque esté consumiendo de más. Entonces,
aquí yo voy a identificar, si yo sé que mi paciente es de alto gasto, pues entonces quiere decir que así consuma 2 vasitos de agua, me va a estar gastando 2,5 litros. Entonces, eso es lo que debemos de ver. Debemos de preguntarles cuánto está gastando al día, con qué fue lo que empezó a aumentar el gasto. A lo mejor fue un alimento, a lo mejor fue un cambio de medicamento, a lo mejor fue la cantidad de agua que consumió o la rapidez con la que la consumió, porque eso también puede llegar a influir. Es muy difícil, por ejemplo, en zonas donde hace mucho calor. Ahorita tengo un paciente en Monterrey y me dicen, es que hace aquí muchísimo calor, toma agua porque llega todo acalorado de que se va a hacer ejercicio y así como toma agua gasta, ¿no? Cuando hacemos los controles en sangre, pues parece que todo va bien. Afortunadamente tienen enfermera en casa, entonces cuando sea necesario, pues ahí puede tener su rehidratación. Sin embargo, pues ahí con ese tipo de cosas sí debemos de tener mucho cuidado. ¿Cuánto tiempo ha durado el alto gasto? ¿Fue por alguna otra característica o qué fue lo que está haciendo que se esté presentando? Ahora, cuando hay alto gasto, tienen la característica de que les da mucha sed. Y así como cualquier persona tenemos sed, pues, ¿qué hacemos? Es buscar agua. Y normalmente lo que hacen es tomar un montón de agua y no tomársela de a traguitos, sino que se la toman casi toda completa de un jalón. Entonces, esto lo que nos va a generar es que empiece a haber mayor pérdida tanto de sodio como de agua. ¿Por qué? Porque las bebidas hipotónicas que tienen menos de 90 milimoles por litros de sodio, como por ejemplo el agua, el café, el té, algunos jugos, pues va a hacer que el intestino empiece a secretar más sodio para poder alcanzar la tonicidad que debería de tener de forma normal, que es de 90 a 100 milimoles por litro. Entonces sale el sodio a luz intestinal y esto hace que también salga agua y entonces vamos a tener pérdida de sodio y agua en el gasto. Por eso van a ser gastos tan altos. La recomendación para cuando el paciente tiene mucha sed es no tome agua. Por favor, no tome agua. Es muy complejo, es muy complicado porque ellos mismos a veces hasta llegan enojados a la consulta. Es que tengo mucha sed y usted no me deja tomar agua, pero es que, ¿qué voy a hacer? A ver, tranquilo. O sea, no, si toma agua, va a deshidratarse más, va a perder más. Es que ya estoy harto del suero, pues sí, pero ¿qué más podemos hacer si no tenemos una vía intravenosa? Entonces, aquí también por eso es importante que trabajemos en equipo y podamos estar todo el tiempo en comunicación, comunicándonos con gastro, con cirugía, con psicología, con enfermería. Todos debemos de estar al tanto qué es lo que está sucediendo con mi paciente en ese momento. Entonces, si hay estómago de alto gasto, no puede tomar agua, no puede tomar café, no puede tomar que el tecito y los remedios, sino que suero. Eso es en lo que nos vamos a enfocar, pero bueno, también no puede ser cualquier suero, lo vamos a ver un poquito más adelante. Justo aquí. A ver, déjenme, me salgo tantito porque este me va a ver, problemas técnicos. Bueno, entonces, estamos con este es toma de alto gasto, ¿cómo va a ser el manejo? Recordemos que si hay pérdida de sodio, los pacientes pueden llegar a presentar sed, calambres, hasta desmayos, y si llegan a tener también pérdida de magnesio, pueden tener cuadros de depresión, van a referir fatiga, debilidad muscular, tetania y convulsiones. Aquí hay me parece que es un hospital europeo que está manejando estas 3 fases de tratamiento. Entonces, lo que dicen es que en la fase 1, cuando ya se está identificando que es un estómago de alto gasto, lo que se debe de hacer es restringir líquidos. Eso es lo primero. Va de 500 mililitros a 1 litro. Y hay que buscar que el suero que se tenga una concentración de sodio de 90 a 120 milimoles por litro. Se recomienda también que en pacientes que no están en el posquirúrgico inmediato, sino que ya tienen más tiempo, más de 3, 6 meses de haber tenido la realización del estoma, hay que medir B12 y esto también se considera en la fase 2, o sea, todo el tiempo debemos estarlo considerando para ver si es necesaria la suplementación.
Si el gasto disminuye las primeras 48 o 72 horas, entonces podemos empezar a aumentar los líquidos y cuidar que la alimentación sea baja en grasa. Esto es únicamente para enfocarme en la parte nutricional, porque también viene en conjunto de estas fases el manejo medicamentoso, que pues bueno, nosotros como nutrición no nos corresponde y no me voy a enfocar en eso. Ahora, en la segunda fase, van a pasar ellos a la segunda fase si en la primera fase con con esta estrategia junto con los medicamentos, pero con esta estrategia de limitación de líquidos no mejoró, entonces nos vamos a la siguiente fase. Vamos a continuar con la restricción de agua. Si, bueno, aquí dicen que si el gasto está controlado por debajo del 1,5 litros al día, entonces hay que poner sal en los alimentos. Y esto es algo que les digo a los pacientes. Ustedes son de los pocos afortunados, por así decirlo, o verlo de una forma positiva, que les estoy autorizando la sal. Normalmente en nutrición llegan pacientes y casi a todos les decimos disminuya la sal, consumo poco de sal, moderado de sal, no añada los alimentos, pero aquí al contrario, necesitamos aumentar la sal en los alimentos y ya empezar a dar un poquito más de autorización de líquidos máximo de 1,5 litros al día. Ajá. Pero esto considerando que el gasto esté por debajo de 1,5 litros. Y hay que continuar suplementación de micronutrientes. Multivitamínicos pueden funcionar bien. Si requieren manejo intravenoso en los electrolitos, por ejemplo, pues también se está considerando. Y en caso de que no se tenga un manejo adecuado o el paciente más bien no esté respondiendo bien a estas estrategias, entonces ya estaríamos en la etapa 3, en donde los medicamentos aumentan las dosis, el suplemento de micronutrientes continúa y también continúa la restricción hídrica. Importante, no hay que dar líquidos junto con las comidas. El paciente debe esperar por lo menos media hora antes y después de haber comido para consumir los líquidos. Deben de ser a sorbos pequeños. Hay que aumentar la sal en los alimentos. No se debe de dar fibra insoluble porque hay riesgo de obstrucción de este estómago. Recordemos que nos estamos enfocando en una ileostomía y si vamos a dar enteral, que sea una enteral isoosmolar con una concentración de sodio de 90 a 120 milimoles por litro. Incluso hay algunos que cuando, por ejemplo, están utilizando sondas, lo que hacen es ponerle todavía sal a la enteral para poder pasarle en la sonda. Por vía oral a lo mejor no puede ser una muy buena estrategia porque si de por sí las enterales a veces es difícil que las acepten los pacientes por el sabor, si les ponemos sal pues va a estar peor. Pero si tenemos sonda pues eso puede ser una buena opción. Recomiendan de 1 a 2 cápsulas de sal, literalmente, diluidas en la fórmula. Recomendaciones, pues bueno, hay que tener la restricción hídrica de acuerdo al gasto, hay que autorizar la sal en los alimentos, el SIP Fit se puede utilizar en colaciones y a la hora de dormir. Esto es algo importante que tomemos en cuenta porque incluso una de las recomendaciones para el control del gasto del estómago es que cenen muy ligero y eso nos va a ayudar a que disminuya el gasto durante la noche y al mismo tiempo eso nos puede servir para darle a lo mejor de último alimento un poco de fórmula. Y eso ya se está considerando un SIP feed que puede ser alto en proteína, alto en calorías y como es cuando el paciente está prácticamente en reposo, es cuando podemos tener una mejor oportunidad de que se absorba. Y en colaciones, pues recordemos que el SIP Fit, si se está dando la fórmula en conjunto con los alimentos, podemos tener el riesgo de que el paciente o no se acabe la fórmula o no se acabe los alimentos. Entonces, por eso es que se recomienda que sean colaciones y hay que evitar la fórmula elemental. ¿Por qué? Porque puede hacer que el paciente se ponga en un estado hipersecretor, ¿sí? Por la osmolaridad. Entonces, yo estoy buscando isoosmolares que estén alrededor de 300 miliosmoles por litro aproximadamente 320, 350, pero una fórmula elemental está hasta los 900 milosmoles por litro. Entonces, esos no se están recomendando ya en la actualidad. Antes sí era como el boom, pero ahorita pues, se ha visto que ya no es muy funcional. En cuanto al monitoreo, vamos a tener que imaginándonos que estamos en hospitalización, el peso se va a considerar diario, también imaginándonos que tenemos
equipo suficiente para poder hacer esta valoración. Entonces, pesar al paciente diario, tener el balance hídrico y signos vitales diarios también, que eso lo hace el personal de enfermería, entonces podemos consultarlo con ellos directamente. Los electrolitos y la creatinina sí debemos de estarlas tomando de 1 a 3 veces por semana de forma inicial, y cuando ya esté estable el paciente de 1 a 2 veces por semana. No son pacientes que tengan ¿cómo se dice? Una estancia hospitalaria muy corta, entonces pues sí nos da tiempo de tener este monitoreo. Y la meta es que debemos de estar buscando que mantenga una uresis de 800 mililitros al día y una concentración de sodio urinario arriba de los 20 milimoles por litro. ¿Pueden apagar sus micrófonos, por favor? Gracias. Ahora, este estudio de intervención justamente es lo que quisieron ver ellos, fue cómo era el efecto de la aplicación de este algoritmo de decisiones, ¿no? De la etapa 1 a la etapa 3. Entonces, pues aquí nos podemos dar cuenta que no nada más están identificando lo que son ¿cómo se llama? La restricción de líquidos y también la medición de la B12 y las recomendaciones nutricionales, sino que también ya tenemos un monitoreo específico, así como medicamentos específicos con dosis que ellos están utilizando. En este estudio de intervención, y así como en casi todos los que voy a hablar el día de hoy, son muestras muy, muy pequeñas. Por ejemplo, este fue de 43 pacientes. 7 pacientes desarrollaron alto gasto de forma temprana y lo pudieron resolver en la fase 1, que nada más fue la restricción de líquidos junto con algunos medicamentos y las recomendaciones nutricionales. Y nada más un paciente que presentó este alto gasto. No sé quién está hablando, pero le voy a apagar el micrófono. Creo que ya no. Ok. Entonces, nada más, un paciente sí pasó hasta la fase 2, pero ninguno llegó a la fase 3. Lo que vieron es que los pacientes que desarrollaron estoma de alto gasto de forma temprana, pues estuvieron más días en hospitalización, tuvieron más riesgo de infecciones y la pérdida de peso del alta al reingreso fue hasta de 5 kilos. Entonces, eso debemos de tener mucho cuidado. Por eso les digo, no podemos dejarnos llevar con que, pues tiene un IMC normal, porque en realidad tenemos que ver ese IMC, qué es lo que me está representando. Y normalmente esta pérdida de peso, pues puede ser en parte, bueno, no puede ser, sino que en parte o gran parte es el agua que ha estado perdiendo con el alto gasto. Entonces, esos son cuestiones que siempre debemos de estar considerando. ¿Cuáles son el tratamiento específico que ponen aquí, que a mí no se me hace muy específico, se me hace como un poco más general, que es evitar los fluidos en las comidas? A lo mejor en algún momento, como les decía, hay que aumentar la cantidad de sal en los alimentos. No se sabe muy bien qué sucede con la fibra soluble, sin embargo, la fibra soluble sí está recomendado que se evite por la cuestión de la obstrucción. Y también puede ser que tengamos el uso de probióticos. Hay algunas cepas específicas que están enfocadas al control de los cuadros diarreicos agudos. En lo personal, sí llego a utilizarlas y algunas veces los mismos pacientes refieren que sienten cierta mejoría. Lo he platicado también con gastro y también ellos me han comentado que también se han visto mejorías. Entonces, pues bueno, aunque no esté muy documentado, pues podemos ver que empíricamente nos está funcionando, ¿no? Ahora, aquí en esta segunda fase, hay que tomar en cuenta que si el paciente continúa, nada más puede tomar sueros, nada más puede tomar rehidratantes orales, no puede tomar líquidos hipotónicos, como les comentaba, no puede consumir agua, no puede consumir té, no puede consumir café, no puede consumir jugos. Los sueros, pues no cualquiera. Eso debemos de estarlo considerando. De hecho, recomiendan mucho la solución rehidratante de la OMS que está generando. Nada más que esa no recuerdo, bueno, no recuerdo, me parece que hay un cuadrito donde dice cómo se puede realizar en casa, pero si no, pues es el Vidasuero oral, ¿no? Más fácil, se puede conseguir.
Si no, pues también llegamos a utilizar Gatorade, porque también lo que necesitamos es que se tenga una buena cantidad de glucosa para que el sodio también pueda absorberse, no nada más es agregar sal. De hecho, se ha visto que los pacientes que aumentan su consumo de azúcar o de hidratos simples hace que tengan una mejor retención de sodio. Y también debemos estar considerando que si hay esteatorrea, pues entonces debemos de estar cuidando la cantidad de grasa que le vamos a estar dando al paciente, por eso va la restricción. Y entonces aquí también ya empiezan a cambiar el manejo farmacológico para poder disminuirlo. Y siempre debemos de monitorear el gasto del estómago. Yo les digo a mis pacientes, tienen que tomar fotos. Ahorita eso es lo mejor que tenemos, porque a veces llegan y me dicen, no, es que yo lo veo más, más pastoso, y cuando vemos la foto de la vez anterior, no, es que sí está más líquido. Entonces, eso es algo todavía más gráfico para ellos, para que vean cómo es que va haciendo el cambio. Hay que dar de capacitación adecuada al alta, porque se dieron cuenta que cuando los pacientes entendían qué era lo que podía llegar a suceder, cuáles eran las posibles complicaciones, cuáles eran los signos de alarma o que ya estaban teniendo un alto gasto, entonces ellos ya sabían qué hacer. Por eso debemos de tener esta capacitación. Y hay que también tomar en cuenta que si hay pérdida de magnesio y estamos dando mucha grasa, vamos a hacer que todavía pierda más magnesio porque se va a quelar ese magnesio con los ácidos grasos que hay en el intestino. Entonces son puntos como muy específicos que debemos de estar considerando. Y bueno, es muy padre, ¿no? Llegamos y le decimos a nuestro paciente, pues es que sabe que no puede tomar agua con las comidas, va a agregarle más sal y va a hacer esto, va a hacer el otro, va. Y entonces, ¿qué hicieron? Este mismo equipo de investigación, que son españoles, mismos del estudio pasado, dijeron, bueno, yo quiero ver si mi paciente realmente está entendiendo qué es lo que le estoy diciendo, ¿no? Entonces hicieron 2 intervenciones. La primera, en la primera semana postquirúrgica, en los primeros 7, 10 días. Y la segunda fue al mes. En la primera únicamente fue la orientación para que pudieran detectar y manejar el alto gasto de los estomas. Y en la segunda intervención ya tuvieron una progresión dietética, porque ojo, no toda la vida se van a pasar con alimentos cocidos, ¿sí? Entonces aquí se estuvieron haciendo estas 2 intervenciones y les dieron como un flyer, por así decirlo, una hoja en donde podían poner aquí el control de sus gastos y también tenían qué es el gasto, cómo detecto un alto gasto, cómo debo de monitorear el gasto de mi osomía, etcétera, etcétera. Entonces, pues lo intentaron hacer muy gráfico, de una forma muy sencilla. Y cuando hicieron el cuestionario de ver si lo habían entendido, vieron que el 71.4% de los pacientes no entendieron la capacitación. Entonces, esto es algo que siempre nos va a pasar porque nosotros estamos muy confiados, sí, sí me entendió el paciente y a la mera hora, señor, ¿por qué no lo hizo? Señora, ¿qué fue lo que pasó? Ay, es que no entendimos y entonces no le preguntamos y eso es algo súper común. Entonces, no debemos de quedarnos o de confiarnos con que, yo ya le di al paciente todo, entonces lo va a entender, porque en ese momento no nada más está poniendo atención a lo nuestro. Si viene de consulta médica, está con las indicaciones del médico. Si tuvo capacitación por enfermería, está con lo de la capacitación de enfermería. Entonces, aparte de todo el papeleo, los procesos, las firmas, los pagos, entonces debemos de tener mucho cuidado y no necesariamente esperarnos hasta el mes, sino que ya teniendo este antecedente decir, bueno, sí nos vamos a ver en estos, hoy que estás a tu semana de posquirúrgico, pero nos vemos dentro de 1 o 2 semanas. Evitar llegar al mes para ver que realmente haya entendido. Ahora, otro estudio que se realizó también, mismos investigadores españoles, ahí es como ahorita donde tienen más este tipo de estudios de intervención, que este fue observacional junto con intervención, porque fue prospectivo, retrospectivo. Entonces juntaron 170 pacientes, 85 de expedientes, que fue el retrospectivo, y 85 pacientes, que fue prospectivo. Digamos que los controles fueron los expedientes. Y se hicieron también 2 intervenciones con la corte prospectiva. Y la primera fue el día 7 días postquirúrgico para únicamente capacitación de manejo del estómago y la segunda nuevamente fue al mes para ver la progresión de la dieta. ¿Qué fue lo que observaron? Que el peso de la visita
1 a la visita 2 con intervención nutricional, ya también hablando en este manejo del estómago con las recomendaciones dietéticas, pudieron aumentar los pacientes de 490 kilos a 71,580 con una diferencia estadísticamente significativa. Y por otro lado, vieron que los pacientes que tuvieron desnutrición al inicio eran 50,5%, pero el 61% de ellos mejoraron a la segunda visita. Entonces, si nos enfocamos ya dejando un poquito de lado la capacitación de manejo del estómago y ya yéndonos más a la parte del estado nutricional y las pautas dietéticas, pues sí tuvimos una mejoría. Y en cuanto a los días de estancia, pues también vieron una diferencia entre medicina interna, cirugía, urgencias. Obviamente con intervención nutricional disminuyen los días de estancia y también disminuyen los costos. Esto creo que es lo más importante de un ahorro total que se tiene, bastante importante, al igual que el ahorro por paciente. Entonces, si nos damos cuenta, sí, sí vale la pena que esté en nutrición, por supuesto que vale la pena. Y lo que también detectaron es que si perdían peso era por desconocimiento, porque no habían entendido muy bien qué era lo que se iba a hacer o cómo tenían que comer o qué era lo que tenían que hacer en el momento de que se presentaran las complicaciones. Y bueno, pues estos son algunas de las preguntas que nosotros tendríamos que hacernos como si fuéramos los pacientes, ¿no? ¿Cómo puedo detectar si tengo alto gasto? ¿Qué debo de hacer si tengo alto gasto? ¿Y cómo serían mis recomendaciones específicas de nutrición, ¿no? Entonces, estas son algunas de las cuestiones que debemos de considerar. Ahora, estado nutricional y dieta. Creo que ya voy sobre el tiempo, pero ya casi acabó. En la ileostomía es donde vamos a tener también más complicaciones en estado nutricional y alimentación. Entonces, aquí en este estudio hicieron una valoración del estado nutricional con valoración global subjetiva y lo que vieron es que los pacientes en su mayoría tenían peso normal. Sin embargo, la mayoría, bueno, no la mayoría, casi la mitad, un poquito más de la mitad, habían dicho que sí habían tenido pérdida de peso en los últimos días. Ya no estoy hablando de estomas de alto gasto, ya estoy hablando de ileostomías controladas. Vieron que tenían afectación en su capacidad funcional y lo más importante que vemos aquí es que de estos, si nos damos cuenta, es una corte muy chiquita, nuevamente es una muestra muy, muy, muy pequeña, pero bueno, de estos, pues la mayoría tenían un grado de riesgo de desnutrición, porque recordemos que valoración global subjetiva no es mi diagnóstico de nutrición, nada más me da la clasificación del riesgo. Si está con buen estado nutricional, si tiene riesgo o sospecha de malnutrición o si tiene una desnutrición severa, que sería la clasificación B y C. Entonces, aunque tenían un peso normal, si nos damos cuenta, tienen alto riesgo, si no es que ya tienen una malnutrición establecida. Por ejemplo, aquí nada más fueron 2 los que salieron en desnutrición severa. Sin embargo, pues ya teniendo el antecedente de que hubo pérdida de peso y han tenido disfunción, bueno, esa disfunción también puede ser porque hay pérdida de masa muscular. Ajá. El 17% fue el peso promedio que estuvieron reportando y la disfunción que presentaron también hizo que se alterara la ingesta de los alimentos. Ahora, aquí también están valorando el consumo energético y lo que observaron es que la mayoría no consumen la suficiente energía que requieren, no consumen los suficientes carbohidratos que requieren y tampoco los suficientes lípidos. Normalmente nosotros nos enfocamos más en la proteína y hasta el mismo paciente como que lo tiene ya de cultura general, es que necesito comer proteína y proteína, proteína, y también nosotros, tiene que comer proteínas, lo más importante, sí, pero recordemos que si ese estómago todavía no tiene un gasto controlado, pues entonces se va a estar perdiendo lo poquito que yo le esté dando o lo que supuestamente tendría que estar absorbiendo. Entonces, siempre debo de dejar un margen extra, de darle un poquito más de lo que necesita para empezar a alcanzar realmente lo que son sus requerimientos. Y bueno, en cuanto a la ingesta de micronutrientes, pues también vieron que aunque el sodio era adecuado en su mayoría, o digo más bien era suficiente el consumo en su mayoría, el potasio
el magnesio, la vitamina B12 era inadecuada y a pesar de eso no tuvieron la mayoría una suplementación. Entonces, esas son cuestiones que siempre debemos de estar viendo. Mi paciente tiene un estoma, lo tengo que canalizar a nutrición o lo tengo que jalar a mi consulta de nutrición. Eh, Ahora, el nivel educativo en este estudio sí fue un factor de riesgo para que se tenga poco apego al tratamiento, poco entendimiento de qué es lo que se tiene que hacer. El monitoreo de estado nutricional, pues bueno, aquí en este estudio se hicieron dos intervenciones. Una también primero 10 días posquirúrgicos, el siguiente a los 40 días después de haberlos dado de alta. Y lo que observaron es que hubo diferencias en cuanto al peso, porque hubo una pérdida de 75 kilos a 71.6, con diferencia también significativa. El IMC obviamente también bajó de 26.9, aquí ya estamos hablando de sobrepeso, a 25.6, que seguimos enfocándonos en sobrepeso, pero ya empieza a haber una pérdida importante del porcentaje de grasa. En cuanto a la masa libre de grasa, no encontraron diferencias, si se dan cuenta se mantiene en 53. La albúmina obviamente aumenta en el grupo, porque aquí compararon dos grupos, pacientes con ileostomía y pacientes sin ileostomía. Entonces, en pacientes sin ileostomía, pues obviamente aumenta la albúmina, al contrario de la ileostomía, que disminuye de 3.9 a 3.8, aunque no es significativa. Ojo, esto puede ser un poquito, ¿cómo decirlo?, como engañosa, porque si el paciente tiene deshidratación, la albúmina no me va a salir real a valores normales. Entonces, eso también debo de considerarlo. Y la ingesta dietética, pues disminuyó de 1871 en los pacientes con ileostomía en la primera intervención a 1713. No fue significativo, sin embargo, pues 100 calorías son 100 calorías, ¿sí? Si tiene aparte más gasto, pues entonces ahí no nada más está perdiendo 100 calorías, sino que son esas 100 calorías menos lo que está perdiendo en el gasto del estómago. La disminución de la ingesta fue por miedo a ciertos alimentos que pueden llegar a sentir los pacientes, que van a estar gastando más con algunos o que puede haber un bloqueo por otros. Entonces, por eso es que lo disminuyeron. Este otro fue un monitoreo que realizaron con el MNA. Recordemos que en MNA es mientras menos puntaje tengan, pues vamos a estar teniendo menos riesgo nutricional. Entonces, aquí, sí, es que como que está al revés, ¿no? Entonces, a mayor puntaje, menor riesgo, menor puntaje, más riesgo. Entonces, aquí lo que hicieron fueron 3 intervenciones del MNA antes de la cirugía, al día 7 posquirúrgico y al día 20 posquirúrgico. Únicamente en un paciente, que es el paciente número 6, vieron que hubo un aumento en el riesgo, ajá, después de la cirugía. Si no, digo, al revés. Únicamente en el paciente 6, no, sí. Vieron que el comportamiento era al revés. En vez de estar disminuyendo, más bien aumentando el riesgo, estuvo disminuyendo. Nada más que ahí no me quedó muy claro por qué fue que sucedió. Entonces, tenemos aquí que los pacientes normalmente van a tener una pérdida de peso severa. Especialmente va a haber una pérdida de movilidad posquirúrgica. Muchas veces no saben qué hacer, o el mismo, la misma formación de estoma está limitando lo que son sus movimientos por los cuidados que deben de tener. Va a haber una disminución de IMC también. Disminuyó el riesgo cuando comían 2 veces al día. Eso fue algo que observaron, porque había pacientes que únicamente hacían una sola comida al día, pero pues obviamente el riesgo disminuye cuando comen 2 veces al día. Al día 20 que se hizo la intervención, no consumían frutas y verduras, y esto fue algo que me llamó mucho la atención, porque decían 0% de pacientes consumía frutas y verduras, que también no tenemos una muestra muy grande, fíjense, nada más son 13 pacientes. Y la circunferencia muscular de brazo era normal únicamente en 38.5% de los pacientes. Entonces, todo esto nos está hablando de que son pacientes que realmente tienen alto riesgo nutricional. La disminución de la ingesta también llegó a generarse por cuestiones estéticas del gasto, que decían que se veía muy líquido
o que no se veía muy uniforme, y entonces por eso empezaron a disminuir, porque no nada más estaba como ellos lo percibían, sino que aquí también ellos sentían o referían los mismos integrantes del estudio que era cuestión estética de los demás que iban a decir si llegaban a observarlo. En el preoperatorio, pues normalmente encontraron intolerancia a lo que era la fibra y la lactosa, y en el posoperatorio lo que ellos recomiendan es que haya una alimentación hipercalórica, hiperproteica y sin residuo. Ahora, en cuanto a pautas nutricionales, ¿qué es lo que yo estoy buscando? Que se controle el gasto y el estado nutricional. Y aquí tenemos el gasto de la misma paciente, de tener un gasto líquido, si se puede ver aquí. Vamos a tener, no, no es cierto, no es la misma paciente, pero bueno, este es el gasto líquido y por acá ya tenemos un gasto pastoso. Llega a haber momentos en los que los mismos pacientes nos dicen, es que ya hasta me cuesta trabajo limpiar la bolsa de lo pastoso que se encuentra. Perfecto, eso es lo que nosotros estamos buscando, que se vea pastita, literalmente, ¿sí? Nosotros siempre en toda consulta tenemos que ver cómo está mejorando el gasto o cómo está empeorando o qué es lo que está pasando, hasta el color en el que está el gasto. Ajá. Ahora, en cuanto a la intervención nutricional, principalmente en ileostomía, necesitamos que haya una dieta baja en fibra insoluble. La fibra soluble puede ser benéfica, pero pues todavía está como en veremos. Tomar agua tibia puede funcionar también para lo que es la tolerancia a los alimentos. Hay que considerar suplementación. Recordemos que eso es algo importante, especialmente si tenemos una resección de lo que es el ileón terminal. Debe ser baja en residuo hasta las 8 semanas, que es lo que nosotros estaríamos esperando para que pueda haber una posible readaptación por la desinflamación después de la cirugía. Hay que agregar un alimento a la vez, literalmente como los niños, para ver cuál es el alimento que le puede estar generando algún malestar. Y el multivitamínico debe de ser durante el primer año posoperatorio. Aquí tenemos también 3 fases de alimentación. En la primera fase, que serían los primeros 3 meses, pues a lo mejor el paciente llega a presentar diarrea, llega a presentar síndrome de intestino corto o estoma de alto gasto. Entonces, lo que se recomienda si se llega a presentar esto, pues a lo mejor utilizar una nutrición parenteral los primeros 5 días posoperatorios, especialmente cuando esté el gasto por arriba de los 2 litros por día. Ahora, en la segunda fase, lo que estamos buscando en los 4 a 12 meses, a partir del mes 4 al año, es que el paciente empiece a tener una ganancia de peso, a mejorar la absorción. Y fíjense, podemos estar calculando hasta 60 calorías por kilo, depende de cuánto sea el gasto que esté presentando. Y la proteína, pues bueno, 1.5, personalmente puedo decir que a veces es muy poco. En realidad, a veces debemos irnos todavía más de este 1.5. Y pues bueno, aquí estos autores recomiendan que si hay un gasto mayor de 600 mililitros, entonces se utiliza la NPT. Sin embargo, pues ahorita, por lo que estuvimos viendo, pues ya podemos decir que una ileostomía puede ser hasta normal un gasto de 1200 mililitros por día. Y en la fase 3, que sería los 18 a 24 meses, estamos buscando una máxima adaptación, pero a veces puede tardar hasta más de 2 años esta adaptación intestinal. Y lo que se recomienda es que si tenemos colon en continuidad, pues sí podemos dar hasta 60% de hidratos de carbono, 20% de proteína, 20 de lípidos, aunque a mí en lo personal me gusta más calcular por gramos por kilo. Y si no hay colon en continuidad, pues entonces debemos de tener más cuidado con los hidratos y también tener mucho cuidado con las grasas. Depende mucho cómo se esté comportando, si tenemos un estómago de alto gasto o está en control. Y los micronutrientes, pues hay que suplementarlos si es necesario y debemos de tener cuidado con la lactosa y los oxalatos, especialmente los oxalatos cuando no tenemos colonia en continuidad. Este nada más es como una propuesta. Sin embargo, recuerden que cada quien puede hacer sus tratamientos individualizados. Ahora, guías de alimentos tenemos muchísimas. Tenemos muchas sociedades, tenemos fundaciones. Esta es como la más común, la que pueden encontrar primero, pero sin embargo, pues tenemos tanto guías para pacientes ostomizados en general, pacientes con ileostomía, pacientes con colostomía,
cuáles pueden ser las complicaciones. Son elementos muy gráficos que a lo mejor ahorita pues les pueden funcionar bastante bien. Así podemos seguir. Efectos de alimentos, esos son cosas que también van a empezar a encontrar. Les van a decir cuáles son los alimentos que pueden llegar a generar una obstrucción, cuáles son los alimentos que pueden llegar a producir olor, cuáles son los que aumentan el gasto o lo hacen más líquido, cuáles son los alimentos que producen gas, cómo pueden empezar a introducir, por ejemplo, lo que son semillas como nueces, cacahuate, pistache, pepita, todo eso. Al principio nos dicen en ileostomía que no. Sin embargo, a partir de la semana 8, o sea, no completos, ¿no? Porque si es como en mantequilla se puede, pero a partir de la semana 8 ya podemos empezar a meterlos en picados finos, en poca cantidad, que los mastique bien el paciente, y eso pues también hace que tenga un poquito más de variedad, ¿no? Así, si tenemos, por ejemplo, el champiñón, que dicen que el champiñón no, porque puede llegar también a obstruir, bueno, eso siempre y cuando no esté masticado correctamente o se esté introduciendo antes de tiempo. La misma situación tenemos con las leguminosas. Entonces, pueden consumir los alimentos que tengamos aquí, nada más teniendo en cuenta cuáles pueden llegar a ser las complicaciones. Es que comí pepino, pues sí, es que el pepino te va a generar mucho gas y eso va a hacer como que se genere un hilo, que eso pues, también ya nos pasó con una paciente, ¿no? Entonces, eso son guías ya más específicas que, pues bueno, me pondría yo a enumerar alimento por alimento por alimento, por eso no le vi mucho caso, pero todas estas son los recursos que tenemos para hacerlo. Hay algunos que manejan, por ejemplo, lo que son semáforos, incluso dentro de sus mismas guías de alimentos, para que vean qué es lo que hay que hacer si empieza a haber un alto gasto o si empieza a haber riesgo de obstrucción, cuáles pueden llegar a ser los síntomas y qué debe de hacer. También alimentos que nos pueden ayudar a disminuir los síntomas, ¿no? Como alimentos que controlan el aroma, que mejoran la consistencia del gasto, que reducen el gas o que llegan a tener cambios en los colores de los gastos también. Es importante porque luego se asustan, ¿no? Con algunos, por ejemplo, con el betabel se asustan bastante. Y recomendaciones, pues generales. Recordemos que saltar comidas aumenta el gasto y también la producción de gas. Hay que masticar muy bien los alimentos y comer bocados pequeños para mejorar la tolerancia. Hay que evitar lácteos el primer mes si hay formación de gas, distensión o diarrea, aunque puede consumir lácteos deslactosados. La restricción de fibra para evitar bloqueo o también un alto gasto. La rehidratación o restricción de líquido, pues también depende mucho de su paciente. Añadir sal en los alimentos cuando se tenga un alto gasto. La consistencia puede mejorar con almidón, por eso al principio es como, pues consuma cereales blancos, ¿no? Pasta, arroz, el arroz en todas sus presentaciones, es fantástico. La constipación va a ser más común en la colostomía, tenemos que la fibra y los fluidos nos pueden ayudar a disminuirla, también lo que son los fluidos tibios, como tecitos, obviamente siempre y cuando no haya alto gasto. Los gases, pues bueno, puede ser por cebolla, frijol, bebidas carbonatadas, el control del aroma con los lácteos, el jugo de arándano, el perejil, el jugo de tomate, evitar gases, también pues aquí tenemos algunos de los alimentos que pueden llegar a generar o algunas conductas, como por ejemplo el hablar al comer, etcétera. Entonces, pues esas pautas las van a encontrar en todas esas guías y están bastante claras. La mayoría son muy, muy, muy parecidas, entonces no vamos a encontrar como alimentos diferentes las unas a las otras. Y siempre recuerden que hay que progresar la alimentación, porque si no el paciente se harta y empieza a hacer lo que se le da la gana. Y por mi parte, pues eso sería todo. Creo que acabé, me llevé 5 minutos. Perfecto, muchísimas gracias, colega Mónica, por la excelente presentación, bastante explicativa en cada uno de sus puntos, bastante precisa en cada uno de los bloques que se ha brindado en cuanto a la información. Y ahora sí vamos a pasar, para ya no demorar más, al bloque de preguntas y respuestas. Ya felizmente nos han compartido algunas de sus preguntas y ahora la voy a proyectar. Si no, y los participantes que todavía no han dejado sus preguntas pueden acceder a través del link del chat que hemos dejado en el Zoom. Bien,
ver, la primera pregunta nos menciona cómo se mide el gasto en mililitros, perdón. En mililitros. Normalmente, pues bueno, ellos van encontrando sus formas, ¿no? Pero lo que yo he visto es que compran como de estas, como riñoneras, me parece que se llaman, que tienen las medidas a los lados, que es así como los contenidos que tienen en el hospital y tienen rayitas que les van marcando la cantidad de mililitros que tienen y con eso pueden ir haciendo sus registros. Así es como yo he visto que la mayoría de mis pacientes lo hacen. Perfecto. Siguiente pregunta dice, en un paciente con gastrostomía, con bajo sodio y úlceras de cúbito, ¿también se puede hacer la misma rehabilitación? En un paciente con gastrostomía, con bajo sodio, eso me suena que es un paciente geriátrico. Y si es así, sí. Bueno, tienen que platicarlo si es de geriatría, o bueno, la especialidad que sea, pero eso me suena a geriatría. Platiquen con el médico tratante y deben de estar considerando que las úlceras pueden prevenirse. Ya me acordé un tip que les iba a dar para la cuestión de la dermatitis. Y también sirve para las úlceras. Lo que necesitamos es empezar a suplementar arginina. Ajá. Aquí, por ejemplo, tenemos, no estoy casada con ninguna marca, pero pues bueno, tenemos el Argiment, que es una de las casas farmacéuticas que es Medtrician, o tenemos también a Vintra, que aquí en México está por parte de Victus, y me parece que también en Latinoamérica. Y bueno, el punto es que cuando nosotros damos arginina, podemos disminuir el riesgo de que se generen las úlceras o las lesiones por presión, que ya se están llamando ahora, ya no como úlceras por presión, sino lesiones por presión. Disminuye el riesgo y cuando se presentan, se mejoran. Sin embargo, aquí la clave no nada más es que se tenga la arginina, sino que se esté haciendo junto con la suficiente proteína para que realmente nos pueda ayudar como un módulo hasta verlo como inmunonutrición. Pero sí, sí, sí puede funcionar, nada más que ese de bajo sodio, platíquenlo con el médico, qué es lo que puede hacer que esté bajando el sodio. Porque, por ejemplo, en paciente geriátrico es súper común que tengan sodio bajo y eso puede ser hasta por los mismos medicamentos. Entonces, chequen por qué está bajando el sodio. Pero las úlceras por decúbito, estoy casi segura que es por falta de movilización. Punto muy importante, cada 2, 3 horas hay que movilizar la posición y porque no se le está dando suficiente proteína. Perfecto. Seguimos con la pregunta número 3. ¿Se puede al inicio prescribir glutamina, sobre todo en paciente quirúrgico inmediato? ¿Y qué tipo de probióticos o marca usted utiliza en su práctica? Ok, glutamina. Posquirúrgico inmediato, sí, sí puede funcionar. De hecho, pues bueno, a mí me gusta entrar con módulo de glutamina muchas veces y normalmente es bien tolerada. Nada más que aquí en la cuestión de los estomas, en algunas ocasiones, si tienen estomas de alto gasto, pueden hacer que todavía gasten más. Ahorita lo que estamos haciendo y estamos experimentando es que no se le estamos dando directamente diluida, sino que le estamos espolvoreando en los alimentos y parece que eso pues está con una dieta blanda, se está tolerando muchísimo mejor que cuando se la tomaba diluida, ¿no? Aquí es como empezar a hacer experimentos. Pero sí, se puede utilizar la glutamina, recordemos que es uno de los primeros aminoácidos que se pierden, también por la misma respuesta al estrés quirúrgico, ¿no? También en paciente quirúrgico que se va a terapia intensiva, todavía con mayor razón hay que utilizar la glutamina, pero no se recomienda que se esté utilizando durante más de 21 días por la cuestión de seguridad en cuanto a inmunonutrición. No tengo muy claro cuáles son como los efectos secundarios pero también si ya estamos progresando la alimentación y le estamos dando ya todo lo que el paciente necesita en proteína, a lo mejor por vía oral con alimentos y fórmulas, no módulos, sino fórmulas completas, entonces ya estamos cubriendo la dosis suficiente de glutamina. ¿Puede ser como microestimulación intestinal? Sí, sí puede ser, pero ya a largo plazo, pues mejor proteína entera. Y los probióticos, pues depende mucho. Si quiero un multicepa, si quiero, por ejemplo, para lo que es el control de estomas, tanto estomas como CUSI también nos está funcionando muy bien. Es la cepa GG, me parece que es lactobacilo GG, y ese nos está funcionando bastante bien.
pero bueno, pues también depende cuáles sean los que tengamos disponibles, ¿no? Perfecto. Y como última pregunta, nos menciona, ¿qué se recomienda hacer en una colostomía con alto gasto? Colostomía con alto gasto es muy difícil que encontremos. Personalmente yo nunca he visto una colostomía con alto gasto, me llega casi puritita ileostomía. Nada más tengo ahorita 2 pacientes con colostomía y desde que salieron de hospitalización la controlaron súper bien. Pero si llega a haber alto gasto, pues ya se estaría considerando como diarrea y ahí yo me iría más por la parte de rehidratación y control de alimentos. Pero así como tal, que haya yo encontrado qué hacer en una colostomía de alto gasto, no. Perfecto, ahí tenemos otra pregunta más, ya la última. ¿Recomendaría dietas poliméricas en colostomía? Dietas poliméricas en colostomía. Permítanme tantito. Perdón, van a estar escuchando un poquito de ruido. Dietas poliméricas en colostomía, sí, de hecho, también en ileostomía se recomiendan, no pasa nada. Eh, Perdón, están entrando y saliendo en este momento. Esto no, Pero sí, sí se pueden utilizar. Nada más hay que tener mucho cuidado y eso, pues, en cualquier paciente que utilicen las poliméricas. Depende cómo se las tomen, van a ser los efectos. Si se las toman muy rápido, les puede generar diarrea, pueden llegar a tener distensión, pueden llegar a tener náusea. Entonces debe de ser a sorbos pequeños. Y también otra cosa importante es que si son hipercalóricas y están a lo mejor en la transición del posoperatorio de una dieta blanda a una dieta normal y le dan una hipercalórica, hay alto riesgo de que genere también diarrea. Entonces eso hay que estarlo también como tomando en cuenta. perfecto. Ya para finalizar, ¿hay una relación entre la pérdida de magnesio y la ingesta de grasa? ¿Cuál sería? Que la grasa que era el magnesio hace que no se absorba y entonces eso hace que se vaya en el gasto. De hecho, se puede hacer, se puede tener una restitución del magnesio, una suplementación de magnesio por vía oral. Aquí en México encontré uno, ay, ¿cómo se llama? No me acuerdo, pero es un sobrecito de magnesio que se puede disolver en agua. Y ahí pues lo que hacemos es disminuir la cantidad de lípidos en la dieta para que el magnesio pueda absorberse adecuadamente. Ajá, diasporal, Perfecto. justamente. Gracias. Ahí justamente los ayudan a través del Ujú. chat. Bien, y con ello finalizaríamos la presentación de esta noche. Estamos bastante agradecidos con su presentación, ha sido muy explicativa, muy incluso informativa a nivel de todos los conceptos que nos ha brindado y bastante bien desarrollado también el tema de las preguntas que nos han dejado. Así que en nombre de la institución GENUC también le brindamos un agradecimiento y a todos los participantes que se han quedado Muchas gracias. ahora con nosotros, conectados ya, siendo ya 9:20 ya de la noche, entonces les felicitamos también por estar conectados aquí y les agradecemos también por su participación. Los invitamos también a seguirnos a través de las redes sociales, a través de... Creo que se cerró tu micrófono. ¿Se me escucha? Ya. Ah, ok, perdón. Parece que se apagó solo. Bien, Sí. entonces los invitamos, como lo mencionaba, que se nos sigan a través de nuestras redes sociales. Y bueno, les damos las felicitaciones nuevamente por la excelente ponencia que ha tenido maestra Mónica. Y Muchas con gracias. nosotros será hasta una próxima ocasión. Buenas noches a todos y nos vemos en un próximo evento. Buenas noches a todos. Gracias.